Hola, buenos días. Mi nombre es Ana Isabel Romero Avendaño, soy estudiante de la Tecnología, Seguridad y Salud en el Trabajo. El día de hoy abordaremos el tema sobre la formulación y evaluación de proyectos. ¿Cuáles son los pasos para poder formularlo adecuadamente? Bueno, vamos a empezar por el diagrama de problemas. Primeramente tenemos que identificar cuál fue el accidente sobre el que vamos a trabajar, qué fue lo que pasó, qué fue lo que sucedió. En mi caso voy a elegir el accidente sobre la caída de alturas, una caída más o menos de 2,5 metros. Entonces, bueno, teniendo en cuenta el primer problema, es decir, la caída de alturas, vamos a identificar cuáles fueron las fallas que causaron ese problema. En mi caso, fue de que el muchacho que estaba subiendo las escaleras no tenía ningún EPP, no tenía el arnés, no tenía los guantes, la protección adecuada, todo. Entonces, a raíz de esto fue que se ocasionó el problema. También porque no hubo señalización como en el espacio en el que él estaba, no había algo que lo detuviera y le hiciera caer en cuenta de que tenía que tener su arnés, de que tenía que tener su casco y demás. También otra falla que hubo fue la distracción. Es decir, en el momento en el que él iba a subir las escaleras, tenía las manos ocupadas, tenía un objeto, tenía como una carpeta y esto hizo que no pudiera tener el agarre suficiente y adecuado para subir. No pudo utilizar las dos manos, sino que a raíz de eso tuvo que utilizar una sola. Y la otra la tenía ocupada con otro objeto. Entonces, por ese motivo fue que sucedió el problema. Bueno, hablaremos de las causas, las consecuencias que tuvo esas fallas en el problema. Es decir, ¿cuáles fueron las consecuencias de esas fallas de no haber tenido los EPP, de no haber habido la señalización adecuada, de la distracción? Pues hubo una caída al precipicio, causando heridas, fracturas, lesiones. eh, Habían personas que estaban en el lugar sin el permiso y sin la protección adecuada. También que hubo inestabilidad, o sea, para agarrar y subir las escaleras. De pronto, si él hubiese tenido unos guantes de buen agarre, no se hubiesen deslizado mal. También, por ejemplo, una consecuencia de esas fallas es que de pronto hubo personal o esa misma persona que estaba haciendo una actividad en la cual no le correspondía, porque si hubiese sido así, él hubiese llevado todo lo adecuado para ejecutarlo, pero no pasó. Bueno, después de tener como esto claro, cuál fue el problema, cuáles fueron las fallas y cuáles fueron las consecuencias de estas fallas, podemos pasar al siguiente paso. Es decir, vamos a pensar ya en el árbol de objetivos. Todo esto que ya sacamos toda la información negativa que hubo, vamos a transformarla en algo positivo. ¿De qué manera podemos solucionar todo lo que ya vimos? Es decir, vamos a crear un objetivo que nos ayude a reducir o a minimizar ese tipo de accidentes con los cuales estamos trabajando. Entonces, en este caso, primero vamos a definir el objetivo general del proyecto, que en este caso lo he formulado de esta manera. Reducir las caídas desde alturas mediante la implementación de medidas preventivas y de control. Entonces, basándome en esto, yo me voy a enfocar ya a cómo podemos reparar los problemas que ya han sido anteriormente causados. Es decir, por ejemplo, en mi caso yo puse percatar, rescatar y cumplir todas las normas adecuadas en seguridad y salud en el trabajo. Ubicar la señalización adecuadamente. Yo creo que el lugar de trabajo siempre debe tener la señalización, ya sea en escaleras, de obra civil, si se está construyendo algo en el suelo. Dependiendo de qué proyecto se esté haciendo, debería tener una señalización adecuada. Cerramiento, todo. Bueno, la implementación de medidas correctivas es muy importante. Aquí vamos a empezar a mirar qué medidas correctivas se deben implementar en este caso, si de administración, si de ingeniería, si de UCPP, pues, etc. Entonces, vamos a, como segundo paso, en esta matriz, en este árbol de objetivos, vamos a reparar los problemas que han sido causados. También vamos a identificar qué actividades podemos hacer para poder reparar esos problemas. Es decir, podemos hacer
O sea, nosotros como tecnólogos, futuros tecnólogos en seguridad en el trabajo, podemos realizar evaluaciones definiendo en un lazo de tiempo para verificar lo que se está ejecutando. Es decir, evaluaciones de riesgo para verificar todo esto. Brindar charlas informativas, brindar la información necesaria, compartir infografías o folletos donde especifiquen qué es lo que se debe hacer correctamente. Revisar y actualizar las normas con las que estamos trabajando mediante el sistema de gestión. Si tenemos esto bien formulado y ya lo tenemos claro, el objetivo, cómo reparar esos problemas y qué actividades vamos a ejecutar para poder reducir los problemas, y podemos tener un gran beneficio de esto. Es decir, ya podemos evitar la caída, podemos tener un poquito más de conciencia en los trabajadores y podemos hacer un uso correcto de todos los espacios donde estemos trabajando. Asimismo, entonces, teniendo esto en cuenta, y la primera información, teniendo claro eso, podemos pasar al siguiente paso. Bueno, en esta tercera etapa hablaremos primeramente sobre los indicadores, los cuales son como una fórmula que nos van a ayudar a identificar si la actividad que estamos realizando va adecuadamente, si estamos cumpliendo con ella y llevamos la cantidad que esperamos a cierto tiempo. Es decir, en este resto de año 2024, yo planteo que quiero hacer 6 capacitaciones, es decir, una por mes. Y puedo suponer de que en septiembre, por ejemplo, llevo 2 ejecutadas. Entonces, por medio de los indicadores, me doy cuenta si llevo adecuadamente la cantidad de capacitaciones que quiero y cuántas me faltarían alrededor de los 6 meses para poder cumplir con la meta que me he trazado. Entonces vamos a formular los indicadores dependiendo de las actividades que hemos planteado anteriormente para poder reducir la problemática. Asimismo, si ya tenemos identificados los indicadores que vamos a utilizar en el resto del tiempo en la ejecución de la obra, entonces también debemos tener en cuenta que debemos tener una matriz para identificar y verificar si esos indicadores están siendo adecuadamente ejecutados. Es decir, también tenemos que tener pruebas que nos permita garantizar que lo que estamos haciendo está bien y si lo estamos ejecutando, porque no solamente es decirlo, sino que tenemos que tener eh, evidencias de lo que estamos planteando. En este caso, por ejemplo, yo he elegido tener registros de asistencias a las capacitaciones con todos los trabajadores, el registro de asistencias, las evidencias fotográficas haciendo las charlas son muy importantes. La verificación todos los días de los EPPs también, o sea, todos los días siempre hay que estar rectificando si todos los trabajadores y todo el personal tienen los EPPs adecuados. Tener también un informe detallado de lo que estamos haciendo es muy importante para poder validar y verificar todo lo que estamos haciendo. Asimismo, entonces pasamos a poder contar con los supuestos. Es decir, los supuestos son como los accidentes o las cosas que pueden como suceder de las que no podemos evitar, los accidentes o problemas naturales de los que no podemos minimizar y cosas así. Por ejemplo, los terremotos, los tsunamis, que una máquina se dañe simplemente porque sí, de pronto, o algo, un accidente de energía y cosas así. Entonces también vamos a verificar todos los supuestos que pueden ocurrir dentro de la obra. Como tal, esta es la tercera parte para poder formular adecuadamente el proyecto, poder identificar los indicadores, verificarlos y también identificar los supuestos. Debido a estos pasos ya podemos tener claro la formulación del proyecto. En mi caso, en lo personal, toda la actividad, todo el proyecto, todo el informe me ha ayudado de manera significativa a mi carrera laboral y académica.
no solamente por hacer como el trabajo, sino como tal, porque esto lo puedo aplicar a mi vida laboral. Es decir, ya aprendimos en que primero vamos a buscar identificar ese problema, cuáles fueron las fallas, las consecuencias, y a raíz de esto vamos a buscar una solución que nos permita minimizar este tipo de accidentes. Una solución donde podamos encontrar qué actividades podemos hacer, qué es lo que debemos percatar, qué debemos tener en cuenta y sobre todo al finalizar cómo vamos a verificar todo ese tipo de actividades que hemos ejecutado a lo largo de la hora. En mi caso, en lo personal, me ha servido muchísimo y me ha parecido muy interesante el proyecto y la asignatura. Muchísimas gracias.